conocemos, con otros no, así que es la, la primera vez que nos vemos. Mi nombre es Pablo, Pablo Bernola. Eh, Me sumo este año al equipo del docente de la Facultad de Teología, de Ciencias de la Religión, en realidad, de la UCEL. Eh, mi campo es el área de Nuevo Testamento, dentro del campo de Biblia, el área de Nuevo Testamento. Sé por lo que me han comentado el decano y el director de la carrera y también Ángel, que estuve viendo un poco la grilla de materias. La licenciatura es una licenciatura que tiene una formación integral en teología, entonces hay algunas materias de Biblia, otras de teología, otras de teología práctica, de historia, pero sé que en el área de Biblia han tenido ya algunas materias que han tenido una especie de panorama del Antiguo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento, han tenido alguna materia de interpretación de la Biblia, y después han tenido materias también, en el caso del Nuevo Testamento, han tenido, si mal no recuerdo, una introducción a los evangelios, ¿no? O un panorama por los evangelios, corríjame si me equivoco, ¿eh? Bien. El Nuevo Testamento, bueno, y el Antiguo también han tenido alguna otra materia, ¿no? De estos, de los corpus literarios de Antiguo Testamento. La materia que nos convoca durante este bimestre es la materia de Cartas del Apóstol Pablo, así es el nombre de la materia según el plan de estudios. Yo no sé cuánto pudieron fijarse ahí en el campus y ver un poco cómo está armado, eh, y ver ahí algo sobre el programa, pero quisiera, antes de comenzar con los contenidos, quisiera eh, mostrarles muy brevemente, si me permiten, el programa de la materia, ¿sí? Igual el programa está subido ahí en el campus, yo lo subí, pero por lo menos brevemente y mostrarles cuáles son los puntos nodales del curso. Ahí les comparto pantalla. Eh, Ahí ustedes deberían estar viendo Sí, sí, ahí el vemos. programa. Perfecto. Bueno, bueno, la fundamentación no la voy a leer, pero es en parte la fundamentación de por qué la idea de tener una materia sobre Pablo, aunque en realidad casi que en una facultad de teología o de ciencias de la religión de una universidad metodista, de origen metodista, prácticamente que no habría ni que fundamentar porque una materia de Pablo. Pero bueno, acá un poco explico cuál es la fundamentación de la materia y un poco también la orientación de la materia. Algunos de los objetivos es conocer los principales momentos de la vida de Pablo de Tarso, y el vínculo que tiene con los orígenes, con los cristianismos de los orígenes, que es lo que vamos a tratar de ver panorámicamente hoy. Comprender los libros que componen el llamado Corpus Paulino, ese grupo de literatura vinculado a Pablo en el contexto en el que habrían sido redactadas, siempre que sea posible, distinguiendo dos grupos que son las llamadas cartas auténticas de las llamadas cartas deuteropaulinas. Vamos a hablar de este tema. Tal vez alguno ya lo maneje, para otros sea una novedad. Bueno, vamos a ver cómo está el mundo de los estudios bíblicos en el campo de Pablo, y vamos a meternos en ese tema un poquito más dentro de unas semanas. Distinguir las diversas corrientes de interpretación de la teología paulina en los últimos siglos, valorando críticamente cada una, especialmente el área de estudios paulinos y el estudio de la teología paulina tuvo así como una ebullición en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, vamos a ponernos un poco a actualizar algunas corrientes de interpretación de Pablo desde la segunda mitad del siglo XX al día de hoy, y evaluar algunos de los principales aportes de estos avances que hay en el campo de estudios paulinos, tratar de hacer una evaluación y una
bueno, determinar cuáles son los aportes principales, ¿no? Para tratar de ver qué de todo eso puede sernos útil. En el módulo 1, que comienza hoy, que está comenzando, es una introducción a la persona, o sea, es un módulo por semana, ¿sí? Son 8 semanas la materia, como ustedes ya están acostumbrados, de hecho, están mucho más acostumbrados que yo. Eh, es una introducción a la persona de Pablo, ¿sí? Es una introducción a la biografía de Pablo. Por eso es que tal vez alguno estuvo mirando el campus y habrá visto que había una lectura más larga que lo normal. Es en realidad ese texto, que son unas cuantas páginas de un libro que ahora les voy a mostrar, es un texto que nos va a servir de trasfondo para toda la materia, porque es justamente una síntesis biográfica de Pablo. Por supuesto que hay síntesis biográficas más breves que esa que yo subí. Desde mi punto de vista es una de las más completitas y de las más accesibles. No importa si no llegan a leer en una semana todo eso, pero sí me parece importante que puedan ubicar los hitos principales en la vida de Pablo. Entonces ahí van a tener como actividades en el foro alguna pregunta para poder intercambiar. Eh, está bueno, indicada la lectura, está acá indicada en el programa, pero también está indicada en el campus, la actividad y el próximo encuentro sincrónico que va a ser el 16 de agosto. En el módulo 2 vamos a ver el tema de la clasificación de las cartas de Pablo y vamos a hacer esta diferenciación entre cartas auténticas y cartas deuteropaulinas. El módulo 3, o la tercera semana, vamos a estudiar algunas de las cartas de Pablo, de las primeras cartas, las cartas a los tesalonicenses, o la primera, perdón, carta a los tesalonicenses y las cartas a los corintios. En la cuarta semana haremos una introducción panorámica de la carta a los Gálatas, Filipenses y Romanos, que son las llamadas cartas auténticas, estas que leeremos, nos queda fuera Filemón. En la quinta semana vamos a hablar de la tradición paulina en la segunda generación cristiana. Ahí es donde ubicamos a Efesios y Colosenses. Posiblemente también acá tengamos que ubicar la segunda carta a los tesalonicenses. Pero sobre todo vamos a ver Efesios y Colosenses. En la sexta semana vamos a hablar de el problema, lo puse entre comillas, que presentan las llamadas cartas pastorales, que son las dos cartas a Timoteo y Tito. Y las últimas 2 semanas la dejé en la séptima, se llama Imágenes de Pablo, perspectivas actuales en los estudios paulinos, esto de la actualización y de lo que se ha dicho en los últimos 70 años, en líneas generales, ¿no? De la interpretación a Pablo. Y en la última semana vamos a ver ese tema justamente, pero aplicado a 2 temas concretos. El último módulo se llama Cómo leer una carta de Pablo, y los 2 temas que vamos a ver de manera transversal en 3 momentos de estas cartas paulinas es el tema de la esclavitud y el tema del patriarcado. Así que ese va a ser el tema de la última semana. Eh, bueno, después van a ver la bibliografía básica, la lista de bibliografía básica que está toda subida en PDF en el campus, si bien creo que se va habilitando semana a semana. El campus ya está armado y toda la bibliografía digitalizada ya está subida en el campus con los videitos del comienzo y todas esas preguntas que ustedes ven ahí, las tareas y demás, está todo ya subido en el campus. Y después hay una lista de bibliografía complementaria, simplemente por si alguno le pica así como el bichito y dice quiero seguir profundizando y quiero seguir leyendo sobre Pablo, para que vean que hay mucho más para seguir buceando y navegando en los estudios paulinos. Y la verdad es que hay muchas cosas muy, muy lindas y muy interesantes sobre Pablo publicadas en lengua española. Así que es para tener una idea de que hay mucho que se puede seguir leyendo. Obviamente que lo que vamos a poder hacer nosotros en un bimestre es algo muy concreto, ¿no? Y en un punto medio panorámico,
y además tenemos un encuentro sincrónico semanal. En lo que depende de mí, eh, para mí es súper importante este espacio para poder tener un ida y vuelta, eh, el espacio sincrónico. Sé que algunos no pueden estar en clase por cuestiones de trabajo, por eso también es que se graba el videito y después lo pueden ver de manera diferida. Y también ustedes, si después quieren ver alguna parte o algo que no haya quedado pendiente, lo pueden ver ahí. Incluso por si no pueden estar en alguna clase, también pueden eh, verlo de manera diferida. Pero la verdad es que para mí está bueno este espacio. Eh, Así que los viernes, los 8 viernes, siendo hoy el primero, de aquí en adelante, van a ser, me parece que vamos a poder sacarle el jugo a la cuestión. Los primeros 4 viernes, yo estoy acá en Buenos Aires, en la ciudad de Lanús. Si Dios quiere, la segunda parte, en septiembre, voy a estar en España. Así que voy a estar medio dormido, porque las 7 de la tarde de acá van a ser, no sé, no quiero hacer el cálculo para no deprimirme, pero van a ser como las 12 de la noche. Así que voy a ver si me hago una buena siesta, como para estar despierto en la clase y después ver si puedo dormir de vuelta cuando termine. Pero bueno, vamos a tener las 8 clases sincrónicas en el horario establecido, que es el de las 7 de la tarde de aquí de Argentina. Eh, Bien, hay entonces un foro semanal, como ustedes saben, para poder compartir con una pregunta disparadora, y la idea es que puedan participar en el foro. Me interesa leerlos y me interesa, las preguntas están orientadas obviamente en la temática de la semana, y me interesa, bueno, justamente leerlos y es parte también de la evaluación de la materia. Y también hay una tarea asignada en base a las lecturas y a también alguna cuestión puntual, no me recuerdo ahora, para investigar. Eh, ¿Qué más? Me estoy olvidando. Ahora les voy a presentar algo de la bibliografía y nos vamos a meter en el tema. Eh, la idea es que la clase, dependiendo del interés del grupo y de la disponibilidad del grupo, la clase yo la tengo pensada, está pensada para 1 hora. Me dijeron 1 hora y media, que yo lo pueda manejar. Yo estoy dispuesto a darle 1 hora y media, no tengo problema. Dependerá también del estado, cómo llegan los viernes hasta ahora, ¿no? Si están enteros o si están ya muertos y están con ganas de desenchufar. Pero mi idea es estar 1 hora, 1 hora y media, dependiendo del tema y de cuán enganchados estén también en las temáticas. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo para que tengan para preguntar? No, No, sí, bastante claro. vos, ¿Tema de Daniel. examen o del final? Bueno, hoy pregunté, porque hoy me enviaron un mail. Yo supongo que la semana, pregunté a la secretaria, y la semana que viene les voy a contar cómo va a ser el tema de la evaluación final. Las evaluaciones parciales van a ser a partir de esto de los foros y de las tareas, pero la evaluación final la semana que viene, si me esperan por lo menos una semanita, el viernes que viene les cuento cómo la De una. haríamos, ¿sí? Tengo una Gracias. pregunta. Sí, Alejandro. ¿Vos sos teólogo o historiador? Nin- ¿Ninguna eh, de las dos? Historiador no. Ah, por eso, porque, te pregunto digamos, cómo podés encarar la materia, porque nos ha pasado de tener teólogos que enfocan distintas materias de una manera, una historiadora que nos dio una materia que tiene otro enfoque completamente distinto. Por eso Ujú. la pregunta. A ver, historiador de base no soy. Mi formación de base es de teología, y el campo de teología, ya en los niveles de posgrado, es como que uno se va especializando en algún área. Dentro del campo de teología, el área en la que yo me especialicé es el área de Biblia, y específicamente Nuevo Testamento. Ahora, el área de Biblia, dentro de las distintas disciplinas teológicas,
es la que está más emparentada a la historia. Entonces, yo voy a hacer siempre que pueda, sin ser historiador ni pretender serlo, voy a hacer referencia a la historia, porque es imposible entender a Pablo sin el, el, el vínculo con su sociedad, con su cultura, con su época. Bueno, Perdón, sería verlo en una concepción más historicista, no tan teológica, o una mezcla. bueno, lo teológico será en segunda instancia. Primero será entender los textos en el tiempo en el que surgieron y después veremos cuáles son los ejes teológicos, los aportes teológicos de los escritos paulinos, pero siempre en función de, como todo texto bíblico en realidad y como todo texto en general, siempre esos textos están en función del tiempo en el que surgieron, en el que se han escrito, más allá de que desde la fe cristiana se interprete, nos acerquemos a esos textos desde la fe. Es decir, si los acercamos desde la fe, por supuesto, esos textos podrán ser leídos como palabra de Dios, pero desde el punto de vista de la exégesis, el sentido de los textos va a estar vinculado al momento histórico en el que fueron escritos. Entonces, yo voy a intentar hacer énfasis en eso, volver una y otra vez a eso, ¿no? Eh, pero bueno, pero no soy, si tu pregunta era por mi formación de base, no tengo formación de base como historiador. Soy un aficionado a la historia, pero creo que, así como digo eso, digo lo otro. Creo que para hacer exégesis es fundamental la historia. No se puede hacer exégesis bíblica sin conocimiento de la historia. Eh, bueno, bien. No sé si hay alguna pregunta más. Está bueno, gracias Alejandro por la pregunta. Está bueno. Bueno, les comento algo sobre la bibliografía. Hay un libro que recién lo pude tener en papel, o sea, en papel no, en papel o en cualquier formato, cuando ya tenía el programa armado y enviado, eh, pero que hoy es posiblemente lo más actualizado que hay en estudios paulinos, que es este libro, que ustedes lo tienen también en PDF para descargar del campus. Se llama Escritos Paulinos de Carlos Gil Arbiol. Este libro es, mirá, ahí Sergio, mirá, buenísimo. Por Está un Mercado poco, Libre. sí, está un poco saladito, pero sí, conseguí justo uno que se puede pagar en cuotas sin interés, hasta 6 cuotas sin interés. Mirá Eh, vos, el costo es 70.000, mirá, pero mirá se puede vos, pagar en cuotas sin interés. en cuotas sin interés. A ver, es, como les decía, posiblemente no, es lo más actualizado que hay, académicamente hablando, en el tema de estudios paulinos. Carlos es parte de una colección que se llama Introducción al Estudio de la Biblia. Seguramente en algunas otras materias han leído algo de esta colección, no lo sé, que publica la editorial Verbo Divino. Este tomo yo lo puse en la bibliografía complementaria en el programa, pero subí el PDF al campus, así que lo van a poder descargar. No es que hay lecturas asignadas en las distintas semanas de este libro, por lo que les decía antes, pero la verdad es que es un libro para tener. Les recomiendo que lo bajen, que lo descarguen y que lo tengan ahí como bibliografía complementaria. Y es modelo 2024, o sea, está 0 kilómetros. De toda esta colección de introducción al estudio de la Biblia, debe ser el tomo más largo. Carlos Gil ha hecho una obra monumental. Fíjense, estamos hablando de un libro que tiene 600, 664 me parece, algo sí, es. sí, casi 650 páginas. Sí, Es una barbaridad. Y lo que hace es una introducción a Pablo, incluyendo algo del tema de la biografía, y un acercamiento desde el punto de vista literario,
y después una introducción a las distintas cartas paulinas, una introducción panorámica, ¿no? O sea, un acercamiento biográfico, literario, o sea, histórico, literario, y en la misma introducción de las cartas también un acercamiento teológico. O sea que podríamos decir que es una vida de Pablo, una introducción a las cartas de Pablo y una especie de teología paulina, si se quiere. Eh, Carlos Gil es un biblista español, es académico en la Universidad de Deusto, en Bilbao, es discípulo del gran Rafael Aguirre, tal vez lo hayan leído, lo conozcan, discípulo de Rafael Aguirre, que ya es catedrático emérito ahí en Deusto, y es un especialista en Pablo, posiblemente en habla hispana sea de los tipos que estén más actualizados en estudios paulinos. Entonces, la gente que coordina la colección esta colección ya tiene muchos años, debe tener 30 años, y los tomos se iban. El tomo anterior, el primer tomo original de esta colección, lo había escrito otro biblista que se llamaba Jordi Sánchez Bosch. Y cuando empezaron a hacer los nuevos tomos de la nueva edición de esta colección, este se lo dieron a Carlos Gil, o sea que es un tomo totalmente distinto a el anterior. El anterior no, ya no lo tengo acá, pero es una obra completamente nueva, ¿sí? Inédita. Está buenísimo. Después, con respecto a la lectura de esta semana, no sé cuándo tuvieron acceso ustedes al campus o cuándo pudieron entrar en el campus. Hoy, ayer, estos días. Hoy. Hoy, ok. En la lectura que está asignada para esta semana es de este libro, Pablo de Tarso y los orígenes cristianos, escrito por un biblista italiano que se llama Giuseppe Barbaglio. Es un libro que tiene sus años, es del año 85 en italiano y se tradujo al español en el 89, lo publicó Sígueme. Eh, Obviamente, en algunas cosas va a estar un poco desactualizado, pero la verdad es que como me gusta mucho la primera parte, digamos, que es la que la asigno como lectura, que es la síntesis biográfica. Barbaglio escribe de manera muy amena y es un libro que se deja leer muy bien. Así que yo lo súper recomiendo, a mí me gusta mucho este libro. Y justamente se llama Pablo de Tarso y los orígenes cristianos porque trata de hacer el vínculo, ¿no? Entre Pablo y esa primera generación cristiana a la cual Pablo perteneció. Así que las páginas que van a leer esta semana son de este librito de Sígueme. 50 Después, lucas está ese en mercado. ese libro, bueno, Sí, no, si tienen que optar entre uno y otro y quieren hacer una inversión, el de Carlos Gil, sí, está yo más preferí ese. actualizado, incluye la parte biográfica también en la primera parte del libro, o sea que el de Vamos por Carlos, ese. sí, si quieren comprar uno, vayan por ese. De todas formas, insisto, no es obligatorio porque todo está digitalizado, pero el que puede está bueno ir haciéndose su bibliotequita. Eh, de la bibliografía complementaria, hay tres obras que me gustaría señalarles como obras sobre biografías de Pablo que están muy bien. Hay un clásico escrito obviamente por un alemán, ¿quién más para hablar de Pablo? Que es Jürgen Becker, de la Universidad de Heidelberg, que también publicado por Sígueme, Pablo, el apóstol de los paganos, de Jürgen Becker. Está en el programa, en la parte de bibliografía complementaria, en la parte final. Este es un libro que también tiene varios años. Está publicado, traducido al español en el 96 y es del 92 en alemán. Pero también y es un libro también de unas 560 páginas. Eh, es una biografía de Pablo muy buena, y es un clásico. La verdad es que todos lo citan a él. Carlos Gil lo va a citar a él, fue como en estudios paulinos y en los estudios sobre todo de la biografía de Pablo, es un autor de referencia, Jürgen Becker. Otro autor, en este caso español, que fue un gran especialista, falleció hace unos años, un gran especialista en estudios paulinos, es Zenén Vidal.
Selén Vidal tiene varios escritos sobre Pablo y el que es de biografía es este, que se llama Pablo de Tarso a Roma, publicado por Salterrae, en esta colección de Presencia Teológica de Salterrae, o Salterre. Gran especialista en Pablo, este Vidal era uno de estos tipos que sabían de todo, pero de Pablo tiene muchas publicaciones. No les subí, hay uno que está bueno, voy a ver si después se lo subo también al campus, que se llama Las Cartas Originales de Pablo, que también está muy bien. Y para los que viven en Argentina, hay un librito publicado por una editorial argentina, que es la editorial Ágape, que es la de la librería Ágape, que queda ahí en el barrio de Devoto. Bueno, Ágape está publicando una serie de libros del biblista argentino Eduardo de la Serna. No sé si lo conocen, Eduardo de la Serna. Bueno, Eduardo de la Serna también ha dedicado gran parte de su vida al estudio del Nuevo Testamento y específicamente a Pablo. Le habían publicado ya un comentario a la carta a los filipenses y publicaron esto desde el 2023, el año pasado, este librito que se llama ¿Quién fue Pablo? Acceso a su persona y su figura. También una biografía de Pablo, y en este caso estamos hablando seguramente, no lo sé ahora, pero un libro mucho más barato de lo que estamos hablando hasta recién. Y no por eso menos bueno. Realmente Eduardo de la Serna es un genio, de acá de la zona sur. Es un sacerdote católico del movimiento de la Opción por los Pobres, y está, creo que en una parroquia acá en la zona de Quilmes. Eh, bueno, está muy bien, tiene muchas. Cada capítulo está fundamentado con una lista de bibliografía en donde él muestra cómo ha sido su investigación. La verdad que es un librito que está bueno, está lindo. Insisto, no sé el precio, pero si alguno no puede. Lamentablemente este no lo tengo en PDF, pero la verdad es que al ser un libro publicado acá es fácil de conseguir y no es tan caro. Bueno, listo. Ya parezco vendedor de colectivo, ya está, no voy a hablar más del libro, vamos a meternos en tema. De la bibliografía de esto, algo que haya quedado sin responder, ¿alguna duda? Nos metemos en tema entonces. Comparto pantalla para ayudarme con un PowerPoint. Sobre, vamos a hacer una pequeña introducción biográfica a Pablo de Tarso. Uno de los personajes más importantes de los orígenes del cristianismo, el único personaje de la primera generación cristiana que ha escrito y cuyos textos nos han llegado hasta nosotros. Cuando hablamos de primera generación cristiana hablamos de los años 30 al 70, y sus textos, o algunos de sus textos, los textos que están vinculados con su nombre, por lo menos las llamadas cartas auténticas, proceden de su puño y letra. Por eso es, desde el punto de vista histórico, es una fuente de información valiosísima, porque tenemos fuentes escritas de un autor que vivió en la primera generación cristiana. Su carta más antigua, posiblemente, la primera carta a los tesalonicenses, la mayoría de los biblistas están de acuerdo en que esa es su primera carta, la habría escrito en torno al año 50. Estamos hablando de 20 años después de la fecha en que se suele datar la muerte de Jesús. O sea que estamos hablando de textos bien tempranos, y los textos de Pablo están vinculados a la década del 50. Hablamos de Pablo de Tarso justamente porque Tarso es una ciudad ubicada
en el sur de lo que se llama geográficamente el Asia Menor, que en tiempos del Imperio Romano estaba compuesto por distintas provincias, y Tarso era parte de una provincia que era la provincia de Cilicia. En Tarso hay, bueno, algunos restos. Esto que ven acá dicen que es una puerta romana, no es del periodo romano, pero estos sí son algunos restos de un acueducto romano y algunos restos de época romana de la antigua Tarso. Y obviamente también hay una iglesia dedicada a la memoria de Pablo. Algunos temas que vamos a intentar desarrollar en esta primera semana es tratar de ver qué datos podemos tener de Pablo antes de su primera experiencia con Cristo resucitado, tal como él la describe en sus textos. Experiencia que acá ustedes ven que yo le puse la palabra conversión porque es la palabra a la que estamos más habituados, tal vez por la lectura del libro de los Hechos, pero que Pablo nunca utiliza en sus cartas. Pablo nunca llama a esa experiencia conversión, sino que utiliza otra figura que vamos a ver de qué se trata. Pero antes de esa experiencia que Pablo tiene con el resucitado, vamos a ver cuáles son las fuentes que tenemos y qué es lo que él mismo dice, porque desde un punto de vista histórico hay que diferenciar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Es decir, en el caso de Pablo de Tarso, la primer fuente a la cual nosotros debemos acceder para poder reconstruir su biografía son los textos escritos por él. Que en este caso, en el mundo de la exégesis bíblica, hay un acuerdo de que tenemos 7 cartas indudablemente paulinas. Y esas son las que se suelen utilizar para reconstruir la biografía de Pablo. Especialmente de esas 7, 3 que tienen mucha cantidad de información que Pablo mismo da sobre su vida. La carta a los Gálatas, los capítulos 1 y 2. La carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Y la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 10 al 13. Esas son las principales fuentes neotestamentarias para reconstruir, o que tienen más cantidad de datos para reconstruir la vida de Pablo, y que históricamente es lo que se llaman fuentes primarias. En segunda instancia, utilizaremos el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos es una fuente secundaria desde el punto de vista histórico. ¿Por qué secundaria? Porque no es un texto escrito por Pablo, y es un texto que se escribió por lo menos entre 40 y 50 años después de la vida de Pablo. Si bien el autor de Hechos podríamos decir que es uno de los primeros biógrafos, y con pinzas, ¿no? Hay que tomar ese término. Uno de los primeros biógrafos de Pablo no deja de ser un biógrafo con una intencionalidad teológica clara. El libro de los Hechos no es simplemente una historia de los orígenes del cristianismo, tiene una intencionalidad teológica. Así que el libro de los Hechos, históricamente hablando, lo tomaremos como una fuente secundaria al momento de reconstruir la biografía de Pablo. Así que algo sobre cuál habría sido su origen y su ambiente antes de la experiencia con el resucitado, que él cuenta. Bueno, la experiencia propiamente dicha, que es lo que él dice en sus cartas, más allá de la imagen tradicional que tenemos gracias a Lucas, que es el encuentro con el resucitado camino a Damasco. ¿Se acuerdan, no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta frase en Reina Valera tan conocida y que suena tan extraña: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan de esa frase?
ahí en el libro de los Hechos. Y que además los pintores del Renacimiento se han encargado de ilustrar tantas veces, metiéndole ahí un caballo y tantas cosas que nos han, que son información que se nos suma, y obviamente que ya a esta altura saben que en el texto bíblico caballo no hay, eh, pero que son cosas que se nos meten gracias al arte en nuestra manera de interpretar a Pablo. En tercer lugar, ¿cuáles fueron sus primeras actividades misionales más allá de lo que dice el libro de Hechos? Anticipamos. Lo que llamamos tradicionalmente primer viaje misionero, según el relato de Hechos, no fueron las primeras actividades misioneras de Pablo. Pablo mismo cuenta en sus cartas actividades misioneras previas a lo que podemos llamar primer viaje misionero. Por eso vamos a utilizar otra terminología para denominar esos viajes. Después, en cuarto lugar, a Pablo vamos a tratar de entenderlo como Pablo o como misionero y como teólogo vinculado a la iglesia de Antioquía, una época muy importante en la vida de Pablo y muy formativa. Pablo estuvo vinculado con la iglesia de Antioquía posiblemente por 12 años. Y el último periodo de su vida ya hablamos de un Pablo como misionero independiente. Pablo ya independizado de la iglesia de Antioquía y ya llevando adelante la misión, pero sin estar vinculado a Antioquía, habiendo roto el lazo, o habiéndose roto el lazo con Antioquía. Un pequeño mapa para ubicarnos en el mundo de Pablo. Estamos hablando del Mediterráneo Oriental, de la mitad del Mediterráneo Oriental, norte de África, la zona de Siria-Palestina, la zona del Asia Menor, la actual Turquía, la península griega, la península itálica, y los nombres que están todos en mayúsculas son los nombres de provincias romanas, mientras que los nombres que están en minúscula son nombres de ciudades vinculadas al ministerio de Pablo, según lo que sabemos a partir del Nuevo Testamento. Esta es una de las pinturas, por ejemplo, ¿no? Ahí la presencia del caballo omnipresente en casi todas las pinturas. En Filipenses, si tienen ahí la Biblia, vamos a leer el texto. Filipenses, capítulo 3. Pablo da bastante información sobre su vida antes, cómo había sido su vida antes de tener ese encuentro con el resucitado. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Lo voy a leer, acá tengo la Biblia de Jerusalén. Dice, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Fui circuncidado al 8º día. Pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable. Pero lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Pablo ahí da bastante información sobre datos sobre su vida en el mundo judío, sobre su origen judío. Mucha información. Que hablan de un judío de una vida ortodoxa, más allá de su origen vinculado a la iglesia, a la ciudad de Tarso, una ciudad romanizada, helenizada, y Pablo habría estado vinculado a un tipo de judaísmo
de tipo helénico, no un judaísmo muy ortodoxo, sí vemos que su formación es una formación que intenta guardar, según él dice, las prescripciones de la Torá, las prescripciones de la ley. Circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice la versión Reina Valera, del grupo de los fariseos. Y él se presenta como perseguidor de la iglesia. Es un dato que obviamente va a coincidir con el relato de Lucas en Hechos, y también lo va a volver a repetir en otra carta, y dice que en cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable, y él se define como en cuanto al celo, ahí aparece la palabra griega celo, de donde viene, por ejemplo, celotes, que es ese grupo que finalmente le declara la guerra a Roma en el año 66. No es que Pablo sea celote, pero es el origen del término está en ese término, el origen del término celote está en esa palabra. Eh, Todo lo que antes él consideraba ganancia a partir de el encuentro que tiene con Cristo, su experiencia con Cristo, él ahora lo considera como una pérdida. Sí, Daniel. Tengo una preguntita. Ahí, esta carta a Filipenses, porque ahí se está mencionando que perseguía a la iglesia, entonces desde Sí. el 30, bueno, pongámosle que murió en el 30 Jesús, eh, ya no sé cuántos años de diferencia hay, pero ya había como una comunidad ya que la llamaban iglesia, como tal, para que él diga la iglesia, A ver, porque si este texto es de él, o sea, puño y letra, ya la bueno, mencionaría. sí, a ver, es una carta de las auténticas, es una carta a Filipenses que se suele fechar por el 54, 55, o sea, mediados de la década del 50. Eh, y el término eclesía, Pablo lo utiliza en sus cartas, y lo utiliza como una referencia a la comunidad de seguidores de Cristo. Eh, Así que es el término que él utiliza para describir a los seguidores de Jesús. Eh, O Tal sea, vez, si perdóname, esta es tal una. vez lo que hay que tener en cuenta, para no interpretarlo anacrónicamente, es tener en cuenta que lo que Pablo llama eclesía, no necesariamente es una organización que todos están de acuerdo en las doctrinas, todas, mm, en todas las ciudades están de acuerdo en No sus una doctrinas institución, principales. Exactamente. no una institución, claro, claro. Pero, nada, esta pregunta es como que se podría decir que el término sale a partir de Pablo, entonces, el tema de iglesia. Si es uno de los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, y después, bueno, hay otros que hablan de iglesias, o sea, pero casi todas las cartas, se podría decir que él como que acuñó, o sea, seguro que ya estaba circulando, pero él que lo haya escrito y lo haya. No sé, no tiene nada que ver, pero me surgió la No, pregunta en está el bien. A texto. ver, el tema es este. Las cartas de Pablo, por lo menos las 7 que llamamos auténticas, son los primeros textos que tenemos cristianos, que los tenemos que ubicar a partir del 50, entre el 50 y el 56, 57, más o menos. Ahora, las palabras que utiliza Pablo en esas cartas no las inventa Pablo. La palabra eclesía es una palabra que ya se utilizaba en el mundo griego, una palabra griega. Pablo la utiliza con un significado especial. La pregunta tal vez sería, ¿es Pablo el que le da ese significado? Exacto, esa sería la pregunta. Bueno, pero también hay que decir algo, ¿no? Nos faltan 20 años entre el 30 y el 50 de tradición de una primera iglesia. Eh, en general, los evangélicos tenemos así como una especie de ídolo en Pablo y pensamos que él creó todo. Eh, yo creo que no hay
información suficiente para saber si es Pablo el que llena de sentido la palabra eclesía, o si es un término que él hereda. Sí, por lo visto parece que es algo que ya estaba masticado, porque si él lo escribe es porque es algo que ya, cuando dice iglesia, la gente ya entiende que está hablando de iglesia, ¿no? Sí, bueno, pero también habría que preguntarse si todos entendían lo mismo, ¿no? Porque es un término que viene del mundo griego, Exacto. eclesía. Sí, sí. Sí, Sí. Sergio. Sí, no quería interrumpir la clase, pero por ahí no sé si es medio. Interrumpan todo lo que quieran, ¿eh? Sí, No, sí. está bien, no sé si es medio Anímense. tonto lo que quiero preguntar, pero está un poquito relacionado. Dale. Porque pensaba, no sé si hay respuesta, quizás es media insignificante mi pregunta. Eh, ¿Por qué el Nuevo Testamento de los 27 libros, 13 son cartas, 7 lo que vimos nosotros escritas por Pablo? ¿Por qué ese énfasis nuevo testamentario en lo que es el canon? Cuando, un poco lo que habla Daniel, agrego, ¿no? Cuando, según el autor que leíamos, él fue convertido a la fuerza, entre comillas, si se entiende el término, ¿no? En los evangelios no se lo nombra, etcétera, etcétera. Y después termina, o sea, después de lo que es el concilio de Jerusalén, cuando se provoca esa ruptura, él se hace independiente, entre comillas, y creo que el autor dice sin rendición de cuentas a nadie. Ujú. No sé si se entiende por dónde voy. O sea, Porque cuando ese rebelde terminó siendo canonizado como... no sé si rebelde, no sé si la palabra, pero como usted decía, nosotros tenemos, entre comillas, como la idolatría de Pablo. O sea, para mí Pablo no es un santo de mi devoción, por empezar. Claro. Después es como que él viene con toda esa cuestión del judaísmo y retoma, bueno, no sé si se entiende por dónde quiero ir. No sé si Sí, es válida la pregunta, perdón. totalmente válida. Sí, sí, está buenísima la pregunta, Sergio. Eh, para no adelantarme a temas que vamos a ver durante el bimestre, pero que está bueno que salgan ahora. Cuando hablamos de las 7 cartas auténticas, entiéndase, Primera Tesalonicense, Filipenses, Filemón, Romanos, las 2 cartas a los Corintios y Gálatas, estamos hablando de lo que algunos autores llaman el primer Pablo, el Pablo auténtico, el Pablo el que quedó escrito en esas cartas, del cual tenemos información en esas cartas. Después, en las generaciones que vinieron, hubo interpretaciones de Pablo, en Efesios, Colosenses, y ni hablar en las pastorales. Pero hay otros textos del Nuevo Testamento que también interpretan a Pablo. De hecho, cuando contrastamos, por eso hice tanto énfasis en esto de la distinción entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Cuando vos contrastás la figura de Pablo en sus cartas auténticas con la figura de Pablo en Hechos, y cuesta reconocerlo a Pablo, porque o es ese radical que escribe sus cartas, o es ese hombre políticamente correcto del libro de los Hechos. En Hechos lo evangeliza, queda muy evangélico en Hechos. Claro. Absolutamente. El autor de Hechos es un fan de Pablo y que además, 30, 40 años después de su muerte, está queriendo explicar por qué este fenómeno de la iglesia llegó a los distintos rincones del mundo. Y lo que quiere mostrar Lucas en Hechos, o el autor de Hechos, es que el principal motivo es Pablo, que es gracias a Pablo que el Evangelio llega hasta lo último de la tierra. Lo digo entre comillas porque, claro, lo último de la tierra para él es Roma, ¿no? Entonces, es parte de lo que quiere mostrar el libro de Hechos. Entonces, gran parte del libro de los Hechos termina siendo una biografía de Pablo. Parece como que no pasa nada en el resto del mundo, sino que es Pablo el que guía el espíritu, el que es guiado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. O sea, es una visión distinta y además Lucas tiene la tendencia en Hechos a minimizar los conflictos
de los orígenes del cristianismo, cosa que Pablo no hace. Si algo Pablo no hace en sus cartas es minimizar los conflictos, todo lo contrario, los deja bien explícitos en las cartas. No le importaba nada, No, Pablo. no, No le no, importaba para nada. absolutamente ni la tradición, ni la institución, no, nada. Y entonces cuando confrontás una fuente con otra, ves que hay diferencias. Entonces, como en general nosotros tomamos la fuente narrativa que es hecho para, o es en general la que es utilizada en las iglesias para enseñar sobre Pablo, y después se le agrega algunas cuestiones vinculadas que vienen de las cartas, nosotros estamos haciendo el recorrido inverso, estamos viendo primero lo que Pablo dice en sus cartas, y después vemos si coincide o no coincide con lo que dice el libro de Hechos. Estamos tratando de hacer una lectura crítica de las cartas y sobre todo del relato de Hechos, que es justamente un relato sobre Pablo, o una parte del libro es un relato sobre Pablo, pero hecho, escrito a fines del siglo I y algunos dicen comienzo del siglo II. Eh, y Pablo siguió siendo interpretado, y algunos autores van a llegar a decir incluso hasta domesticado. Y tal es así que en el canon, como vos, volviendo a tu pregunta, la figura de Pablo está muy presente. 7 cartas auténticas, 6 cartas deuteropaulinas. La segunda carta de Pedro, que hace referencia a Pablo. El libro de los Hechos, que hace referencia a Pablo. Y uno podría decir el Evangelio de Lucas, que hace referencia al Evangelio de Pablo. Algunos otros textos de origen judeo-cristiano, entiéndase posiblemente el Evangelio de Mateo o la Carta de Santiago, que tal vez son una reacción a Pablo. La primera carta de Pedro, que si no dijera Pedro al principio, casi que podríamos decir que es una carta paulina. Entonces, evidentemente la figura de Pablo y la interpretación que se hizo de Pablo en los siglos siguientes ha sido fundamental. Para ese tema, si te interesa, hay un libro que puse en la bibliografía complementaria de un autor que se llama Richard Pervo, P-E-R-B corta O, que se llama Pablo después de Pablo. Y es un libro sumamente interesante para ver justamente cómo fue tomada la figura de Pablo y cómo en los siglos posteriores, ¿no? En la segunda mitad del siglo I, siglo II, siglo III, cómo Pablo fue siendo interpretado. Yo no me acuerdo si llega hasta el siglo IV con los primeros cánones, pero vamos justamente, ¿no? En el siglo II, siglo III, las referencias a Pablo son omnipresentes. Ahora, si volvemos históricamente a la década del 50, Pablo fue un personaje conflictivo en los orígenes del cristianismo. Tuvo conflictos. No es que todo el mundo lo amaba, al contrario, era persona no grata en varios lugares. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo ese personaje tan radicalizado y tan en confrontación con otras líneas del movimiento de Jesús, cómo termina siendo de tanta influencia después en la... Bueno, hay una transformación también de Pablo. No sé si te respondí, Sergio, a tu pregunta, ¿sí? Bien. En Damasco, que es una de las ciudades que en el libro de los Hechos, pero que también en Gálatas se menciona, por supuesto también hay una capillita dedicada al personaje que se nombra en Hechos, que es Ananías, aquel que recibe a Pablo en Damasco y le da hospedaje. Como decíamos, Pablo nunca habla de conversión en sus cartas, cuando habla de esa experiencia que él tiene al comienzo de su vida y que transforma su vida, sino que recurre a otro modelo, que es el modelo de llamada. Él dice que él tiene un llamado de Dios. Y ahí me gustaría que podamos leer de la carta a los Gálatas, el capítulo 1, algunos versículos. Gálatas, capítulo 1. Eh, Alguien, por favor, que lea
Gálatas 1, desde el versículo 11 al 17. ¿Quién puede ser? Gálatas 1, del 11 al 17. Leo, en la versión del 60. ¿Vale? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Te paro ahí Pero, simplemente para observar dos cosas. sí, Dos coincidencias de esto que dice Pablo en Gálatas con cosas que ya dijo en Filipenses. El uso de la palabra celo, mucho más celoso de mis tradiciones, y también la idea de perseguir a la iglesia. En dos cartas aparece la misma idea. Dale, seguí, por favor, versículo 15. ¿hasta qué versículo era? Hasta el 17. Bien, el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense que él, cuando menciona esa experiencia, habla de una experiencia de revelación, término que Pablo utiliza mucho, como que todas las cosas le son reveladas, como que, como que no es tan respetuoso de las tradiciones recibidas, sino que él tiene una revelación, parece como que tiene el teléfono rojo de Dios. Y no fui a consultarle con nadie, yo no fui a Jerusalén a que me den el carné de apóstol, sino que yo lo recibí por revelación. Ahora dice el texto, cuando Dios me separó desde el vientre de mi madre, es decir, una figura muy parecida a la de los llamados de los profetas del Antiguo Testamento, y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. O sea, es un llamado y una revelación, y esa revelación y ese llamado tienen que ver con que Él predicase a los gentiles. Por eso, ¿por qué hago énfasis en este punto? Justamente porque la idea, el concepto de la conversión de Pablo es un concepto también, y acá voy, Alejandro, a lo que vos me preguntaste al principio, también es una cuestión anacrónica. Pensar en que Pablo era judío y deja de ser judío para ser cristiano es un anacronismo total. Pablo nació judío y murió judío. Seguidor de Jesús, sin duda. ¿Creía que Jesús era el Cristo, el Mesías? Por supuesto que sí, pero no dejó de ser judío. Esas son algunas de las cosas, de los aportes que han dado las nuevas teologías de Pablo de los últimos 50, 70 años. Pablo era judío y en ningún momento, porque la palabra conversión puede darnos la idea de un cambio de religión, y eso es un anacronismo total. Pablo no solamente no deja de ser judío, sino que justamente él entiende que el hecho de que Jesús sea el Mesías, el Cristo, y se le haya revelado a él, es el cumplimiento más profundo del judaísmo. Es decir, ¿quién espera un Mesías, un Cristo, si no son los judíos? No es que en el mundo romano se esperaba la llegada de un Cristo, lo esperaban los judíos. Por lo tanto, la proclamación de Jesús como el Cristo tiene que ver también con un cumplimiento del judaísmo. Por supuesto, también hay una interpretación, hay una novedad en Pablo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ahora los gentiles, el Evangelio debe ser, esta buena noticia debe ser anunciada a todos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y él entiende que gran parte de su ministerio y de su llamado es el anuncio de esa buena noticia a los gentiles. Pero esa buena noticia tiene que ver con el Mesías
llegado y esperado por los judíos. Por eso hay que evitar la idea de la conversión de Pablo, sino una idea de llamado. Él percibe esa experiencia como un llamado de Dios, como una vocación de Dios para una tarea determinada. Ahí en la Alejandro, Biblia de Jerusalén, perdón, dale, dale, ¿decías cómo dijiste? que en la Biblia de Jerusalén aparece el me separó, ¿no? O sea, Sí, como o sea, utiliza ese me separó, no me convertí ni nada, me separó como para una tarea específica o un que propósito. es una idea, una tradición muy fuerte de la vocación de los profetas del Antiguo Testamento. Esa idea de me separó desde el vientre de mi madre suena mucho a Jeremías, ¿no? A las vocaciones de los profetas. Alejandro, Sí, a ver, hay dos cosas que me llamaron la atención del texto, pero podría resumirlo en Pablo sería a ver, lo voy a poner en términos de cosificarlo un poco, pero sería un elemento superador, entonces, de los apóstoles. O sea, es como que dice, bueno, supero esto, este micro lugar donde estoy, y lo esparzo por el mundo. O sea, sería una llamada, ¿no es cierto? Como decís acá, una llamada para que no solo se quede en esa promesa, sino que trascienda a otro campo. Sería una cosa así. Digo, me lo estoy cuestionando, o sea, no me lo estoy cuestionando, me lo estoy pensando. sí, sí, y está bien, y si te lo cuestionás también está muy bien. Mm. Eh, Superador, yo no sé si utilizaría la palabra superador, porque superador parece como que es algo, hay algo que es superior a otra cosa. ¿Sí? Lo que pasa en esas primeras décadas, diría, en realidad, me animaría a decir, en el siglo primero, Mm. es una gran discusión sobre cómo entender la misión. ¿Qué es ser pueblo de Dios? ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Y cómo se interpreta y se vive la misión como pueblo de Dios? Si pueblo de Dios es Israel, en un sentido eh, tal vez más sectario, más cerrado, que no era de ninguna manera la posición de Israel en general. Había grupos judíos en el siglo primero que estaban abiertos a que Israel debía ser luz entre los gentiles. Piensen, por ejemplo, en Ahí algunos estaría la textos. respuesta, entonces, está bien. Entonces sería un elemento, en vez de superador, continuador de Yo estas, creo que en muchos aspectos sí. En muchos, por ejemplo, piensen en complementario, diría. algunos de los libros más tardíos del Antiguo Testamento. Sí, Piensen en el libro de Ruth, sí. un libro que ahí aparece con una historia de una moabita que se la presenta como una antecesora del rey David. ¿De dónde salió? ¿Quién era esta Ruth que era una antecesora del rey David? Está queriendo poner ahí una gentil en la genealogía de David. Piensen en el libro de Jonás, otro libro tardío. Un libro justamente que tiene que ver explícitamente con misión a ni más ni menos que los asirios, que habían sido la pesadilla de Israel en el siglo VIII antes de Cristo. Y evidentemente había grupos dentro de Israel que entendían que había que hacer un anuncio entre los gentiles. Es decir, esta idea de la apertura a los gentiles no es algo que se le ocurre a Pablo. Tal vez eso no quiere decir que no haya algo nuevo en Pablo. ¿Eh? O sea, hay una continuidad, sí, pero también hay un aporte, me parece, en algunas cuestiones de cómo Pablo interpreta, porque Pablo hace énfasis en algunas cuestiones de la obediencia a la Torá o de la no obligatoriedad de ciertas cuestiones de la obediencia a la Torá, que creo yo que es justamente lo que más ruido hacía en esa primera generación cristiana, ¿no? El compartir mesa con gentiles, en que los gentiles no tenían que judaizar, es decir,
los gentiles no tenían que hacerse prosélitos, los varones circuncidarse, adoptar las normas alimenticias, las normas de guardar el Shabbat, no tenían que pasar por todo eso para ser considerados pueblo de Dios. Y por ahí me parece que viene la novedad. De todas formas, creo que habría que pensar si esas novedades son paulinas, igual es difícil de definir, si son paulinas o si son también cosas que Pablo aprende y recibe de la tradición de Antioquía. Claro, un Con esta judío, idea como dice de, Sergio, un judío llamado a los gentiles, se hace, claro, se hace más, hay una apertura mayor, claro, distinto, más que laxo, ¿no? Distinto, hay una apertura. En eso creo que hay una novedad en Pablo. Pero de hecho hay muchísimo escrito sobre cuál es la novedad paulina. Porque a veces desde el punto de vista de la lectura cristiana que se hace del Nuevo Testamento, parece que en Pablo es todo novedad. Bueno, no, todo no. No, todo no. Hay, como dijeron ustedes, hay continuidad. En muchos aspectos hay continuidad. En otros aspectos hay novedad. Hay una apertura. Y esto en realidad, en definitiva, lo que nos muestra es que los orígenes del cristianismo eh, lo digo al revés, como muchos autores hablan hoy. Eh, no podemos hablar de orígenes del cristianismo, sino de cristianismos de los orígenes. Y que en esas primeras décadas lo que había eran movimientos de seguidores de Jesús, pero que evidentemente no interpretaban todos a Jesús de la misma manera. Y Pablo es una corriente. Posiblemente en su vida ni siquiera era la corriente mayoritaria. En su contexto, en su vida, década del 50. Que después, como decía Sergio, ya en la segunda generación y tercera, empezó a ser más mayoritaria justamente porque el cristianismo empieza a tener mayor número de conversos de origen gentil y no de origen judío, entonces hay un cambio porcentual, digamos, ¿no? De quiénes son parte, quiénes forman las iglesias, pero en esa primera generación, posiblemente la posición de Pablo era una posición minoritaria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que sus textos llegaron a nosotros. No tenemos textos en general escritos en la primera generación cristiana que hayan llegado hasta nosotros. Entonces la sensación que queda, si solo leemos el Nuevo Testamento, de esa manera esa era la manera que tenía la iglesia del siglo primero y de las primeras décadas de entender el Evangelio. No sé, no, seguramente no. Es más, me animo a decir, ¿hubo algún momento en la historia en donde la iglesia o las iglesias estuvieron de acuerdo en algún tema? Hubo algunos acuerdos básicos, pero siempre, si algo que caracterizó al movimiento de Jesús, al cristianismo, fue la tendencia a la pluralidad. Que haya movimientos más de centro en las iglesias de distintas épocas que intentaran justamente suprimir la pluralidad en favor de una unidad, no significa que el movimiento de Jesús siempre, que las iglesias o que la iglesia siempre haya generado o haya permitido movimientos plurales, distintos, distintas maneras de interpretar a Jesús, que es la cuestión de la ortodoxia, quién define la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Quién está en el centro y quién está en el margen. Lo digo, usando esta figura, lo digo de esta manera. Me parece que el primer Pablo, era posiblemente un judío marginal, un judío de los márgenes. Y con el tiempo las generaciones que siguieron lo fueron convirtiendo en ortodoxia. Pero su mensaje en su época fue más marginal que ortodoxo en el mundo judío.
Perdón, puede ser por eso también esa personalidad de Pablo que vemos, como que a él esta cosa me parece que no le importaba nada, como que tiraba y decía cosas como chocando mucho, tal vez porque al no ser tan famoso o tan leído o que esté en los márgenes, las personas que lo escuchaban o que lo leían, eh, claramente no estaban cerca de los, como de los mayoritarios. Es, bueno, Por eso, y por eso la- tal vez podemos ver a los años, podemos ver ese cambio de lectura, como decías vos, para traerlo de vuelta es que en en los realidad márgenes. cuando está muerto es inofensivo, ¿no? Y cuando está muerto Claro. ya no puede decir yo no hubiera dicho eso. Eh, pero en las cartas auténticas sí se ve ese conflicto, ¿no? Pablo está todo el tiempo discutiendo con alguien, está todo el tiempo eh, queriendo cuidar a sus comunidades de que hay otros que vienen a corregirle lo que él sembró, ¿no? Se ven Gálatas, se ven Corintios. Eh, yo creo que un movimiento de ese tipo, como el que, o una idea como la que Pablo propone, y necesita de una personalidad como la de Pablo. Claro, el tema es la que se ve en sus cartas. El tema es que justamente por eso, por la personalidad que vemos en Pablo, es que, como dice el capítulo 1 de un libro que vamos a leer al final de la materia, que se llama El primer Pablo, el libro. El capítulo 1 es un libro escrito por dos autores, uno de origen católico y otro de origen protestante. Y el capítulo 1 se llama Pablo, personaje atrayente o repulsivo. Es un título provocador, pero justamente lo que muestra es que nadie se queda neutro frente a Pablo. Pablo, yo creo que siempre, desde el siglo primero al siglo XXI, genera amores y odios, y genera algunos que son más paulinistas que Pablo, como en casi todos los movimientos, ¿no? A veces los movimientos no tienen tanto que ver con el iniciador, sino con los intérpretes posteriores. Y bueno, creo que el caso de Pablo no es la excepción. Perdón, por eso me refería un poco yo en ese sentido, cuando usted opinaba en esto, ¿no? Porque no hay muchas opciones en el Nuevo Testamento. O sea, si gran porcentaje es Pablo, es como decir, todo el mundo se vuelca. Entonces, no tenemos muchas variables o variantes como para decir, bueno, yo me vuelco más por uno que por otro. No sé si se entendió ahí. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Yo creo que el Nuevo Testamento eh, termina siendo paulino mayoritariamente, pero matizaría un poco eso. Por ejemplo, creo que las llamadas justamente las cartas deuteropaulinas intentan desradicalizar un poco a Pablo, hacerlo más políticamente correcto. Hechos, que es bien paulino, o sea, hay que presentar a Pablo como el modelo de todo, en muchas cosas lo suaviza a Pablo. Y hay otros libros como Mateo o Santiago, como te decía antes, que esos textos sí son reacción a Pablo, o posiblemente están como queriendo reaccionar frente a o a Pablo o a ciertas interpretaciones de Pablo. Y la tradición juánica va por otro carril también. O sea, yo creo que hay también pluralidad en el Nuevo Testamento. Eh, pero sí que evidentemente que en la voz de Pablo, sobre todo en las 7 cartas auténticas, es una carta muy fuerte. Y creo también que a los que venimos de tradición evangélica, eso mucho más, porque los que venimos de tradición evangélica protestante, la teología evangélica protestante es fuertemente paulina, fuertemente paulina. Entonces, eh, estamos mucho más acostumbrados a leer las cartas paulinas tradicionalmente que los evangelios incluso, absolutamente. Alejandro, dale. Sí, no, yo te hago una aclaración antes que nada. Yo vengo de raíz católica, ya hace Ajá, 15 años que soy evangélico, más o menos. ajá, sí, sí. Y tengo 62 años y aparte tengo un gran defecto, según muchos amigos, que soy abogado. Entonces, analizo las cosas desde un punto de vista más formal, más
más estructurado capaz, ¿no? A ver. Pero, ¿por qué hice la aclaración de lo que, eh, del catolicismo? Porque, a ver, yo, si bien no tuve grandes estudios bíblicos en el catolicismo, sí en algún momento di el ingreso a la UCA para estudiar abogacía, si bien terminé en la UBA, ¿no? Pero, digamos, tuve materias teológicas. Ujú. Y yo siempre lo vi a Pablo, por eso lo traigo, yo soy un converso, pero no fanático. Yo a Pablo siempre, o mejor dicho, al Nuevo Testamento lo vi como algo complementario. O sea, tal vez el catolicismo, como rama del cristianismo, es mucho más, podríamos decir, centrista, tiende mucho más a eh, licuar tal vez ciertas cosas que empecé a descubrir en el protestantismo y por eso también estoy estudiando teología, ¿no? Porque Ajá. me siento más identificado. Pero yo tengo esa raíz, esa raíz. A ver, yo no soy, a mí me gusta Pablo, no soy un gran fanático, no soy como Sergio que no le gusta. Yo soy más juanista, o sea, yo Mm, sí, porque el catolicismo me hizo más juanista, que el claro. amor y todo eso, siendo que a Dios amando y con el mazo dando, pero esa es otra discusión aparte. Pero digo, no, yo siempre lo vi sacando después digamos, el concilio que hacen en Hechos con Pedro, pero siempre lo vi a partir de ese momento como algo complementario, ¿no? O sea, ¿por qué digo lo de mi mentalidad jurídica? A ver, para mí son tanto los primeros cristianos como los posteriores, que a mí me sirvió mucho todo lo que, eh, como se llama, los primeros escritores, me sale el nombre, Padres, la patrística. la patrística, eso. Yo siempre los veo como doctrinarios, o sea, como que cada uno hace su aporte. Por ejemplo, y aún voy a ser muy breve, derecho penal. En derecho penal vos tenés la escuela de Soler, tenés la escuela, no sé, de Balestra y tenés la escuela de Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni absolutamente minoritaria. Pero habría que ver dentro de 100 años, si todavía existe el derecho penal y el mundo, si no pasa a ser la mayoritaria. Creo que la comparación en ese sentido vale. O sea, Zaffaroni para mí es un transgresor. Yo no soy zaffaronista, lo claro. Este, eh, pero el tipo está planteando toda una escuela nueva y con eso me parece a mí que hace avanzar el derecho, porque hace tomar conciencia, tal vez desde un extremo, y ahí lo comparo con Pablo, hace Claro. tomar conciencia de cosas que no estamos teniendo conciencia y que yo algunas respeto, como es el derecho carcelario, como los derechos de la gente que está en prisión. Ujú. Entonces, yo no sé, lo veo así, ¿no? Sí. Tal vez Yo, mezclo todo. no, 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 está muy bueno tu aporte, ¿eh? Yo creo que el Nuevo Testamento es reflejo de una búsqueda de unidad en medio de una gran pluralidad. Son 27 libros que no responden a las mismas líneas teológicas. Si bien es cierto que la presencia de Pablo es muy fuerte, más allá de que haya 7 cartas auténticas, hay 13 que llevan su nombre, y todo lo que vimos, lo que decíamos antes, ¿no? De las cartas de Pedro, y Hebreos, y Hechos, y bueno, y Lucas. Eh, en el canon del Nuevo Testamento hay un reflejo de esta pluralidad en la unidad del canon, ¿no? Eh, yo creo que tal vez a diferencia del derecho, estamos hablando de personajes, en el caso de Pablo, de Pedro, tenemos muy pocas fuentes, las dos cartas de Pedro eh, son cartas seudónimas, es decir, no son cartas no escritas por Pedro, sino son de la tradición petrina. Eh, no tenemos, eh, Pablo no intentó ser no sé cómo dijiste, un doctrinal,
No intentó Un serlo, ¿no? doctrinario, o sea, Doctrinario. doctrinario. No intentó serlo en el sentido de fundar una escuela o bajar una línea. Hay sí es una transmisión de una teología a partir de una experiencia. Pero las cartas paulinas no dejan ser cartas de ocasión. Pablo no escribe una teología, no escribe una teología al estilo Tillich, al estilo, no sé, algunos de los teólogos sistemáticos. Pablo escribe cartas, y cartas vinculadas a las problemáticas de las congregaciones. A partir de esos textos que nos llegan es que se hace teología. Claro, por eso es lo que digo. Nosotros hacemos la teología. Él no Exactamente, hace sí, teología aparte. sí, Lo que sí, quise decir, bueno, mira, acá el problema no sé, en Tesalónica es este, el problema sí, en Roma es este, yo haría esto, o sí, muchachos, déjense de jorobar con la promiscuidad o sí, lo que sea, ¿no? O sea, por eso te digo que, por eso lo comparé con un doctrinario, sí, sí, pero sí, no entiendo, un doctrinario consciente que está claro, buscando decir, no, yo quiero que los presos vivan en mansiones y no en cárceles, por eso claro, es una estupidez, claro, ¿no? sí, 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 A entiendo. eso me referí un poco. Sí. Bueno, viendo el interés que tienen, que me encanta, no tengo duda que el texto de Barbaglio lo van a disfrutar, por lo menos hasta donde llegue. Barbaglio escribe muy bien, es una linda síntesis, no hace falta que vayan al dato minucioso ni nada, traten de hacer una lectura llevadera, porque son muchas páginas. Quédense tranquilo que las semanas siguientes no son tantas páginas, sino que se reduce la cantidad. Pero va a ser como el marco histórico, ¿sí? Si surgen dudas de la lectura o de lo que sea, saben que hay una mensajería a través del campus, nos mantenemos en contacto. En el foro ahí hay una pregunta y podemos seguir también compartiendo y discutiendo a partir de la pregunta del foro y de cosas que vayan surgiendo. No perdamos el contacto, sí, durante la semana. Yo no, voy a estar entrando al campus 2, 3 veces por semana, como para ir respondiendo preguntas que vayan surgiendo, cosas para no dejar solamente el encuentro del viernes como el único contacto que tengamos, sino si van surgiendo cosas en la semana, no tengan, uno de los peligros que tiene bueno, ustedes ya igual están en tercer año, pero uno de los peligros que tiene la educación a distancia es sentirse como medio solo, ¿no? Medio que estoy yo acá con unos PDF y que me los revolearon por la cabeza y no, ya está. No lo sientan así y tratemos de estar en contacto si pueden y si surgen preguntas, no se queden con la pregunta eh, y, y lo conversamos durante la semana. ¿Les parece? Bueno, se han bancado 1 hora y media, por lo menos esta clase se la bancaron. No, y hasta Bueno, muy media horita bien. más también le habríamos dado. No, hemos tenido muchas clases y de 1 hora 40 y 45 también. Bueno, Eh, bueno, Sí, sí, sí. bueno, Igual Entonces entonces, no hay que hacerlo no le menos. demos mucha cuerda a Pablo porque después nos agarra el hombro y estamos 2 horas y media. No, no, pero bueno, muy bien, ánimo, te agradezco, porque eso me parece importante. Y esto que decís del italiano, había empezado a leer y me pareció interesante, toda digamos, las posturas y lo que sí. va diciendo, ¿no? O sea, me pareció, pero no llegué a más de 20 páginas, o No sea. importa, pero sigan leyéndolo y créanme, a mí es un libro que me encanta. Insisto, de la década del 80 el libro. Y Mm. hay algunas cosas que han cambiado, pero tiene una manera de narrar que me parece re interesante. Y a veces en los libros de historia eso me parece súper, más allá de los datos son importantes, pero también la manera de escribir del autor es fundamental. Y eso que tenemos un historiador acá, Ah, sí, ¿quién es Sergio, historiador? Sergio Ah, historiador. sí, No, me faltan un par de materias para terminar. En pandemia quedé ahí colgado. bien, bueno, y no la vas a dar. Después que termine la licenciatura, veo si retomo ahí. Sí, sí. Sí, Sí, porque me bueno, encanta la historia. espero que te vayas así como convencido de que el mix entre historia y teología puede ser la bomba. Sí. 4 materias nomás me falta para terminar y bueno, después Bueno, de tantos años de estudio. ¿Pero no, presenciales o eso no lo sabía, Sergio? ¿Presenciales o a distancia? No, no, presenciales. Y Ah, cuando surge la bien. pandemia, surgió para zafar. Entonces no me convenció ese plan de estudio y bueno, ¿dónde lo hiciste? acá en Tandil. En Tandil, Eh, sí, sí, sí. que es la universidad, No, no, no universitario, en un instituto.
¿Que es Ah, un profesorado? Claro, de formación. Bien, bien, bien. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos mantenemos en claro. contacto, ¿eh?